del Este, tu canal. Esto es Televisión del Este, sobre todo su programa de frente con la comunidad. Y como tal, así, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, aquí estaremos. Antonio Corsino, eso, de esa forma, le damos la bienvenida a uno, a otro, sobre todo los que están aquí, allí, en Verón, Punta Cana y más allá. Bueno, pues, ¿qué nos cuenta la fecha? Por supuesto, lo que pasó ayer sigue siendo, ¿verdad? Tendencia, sobre todo a partir de las posiciones que asumen sus actores más relevantes, como el presidente de la República. Costumbre el lunes en la semanal, sobre todo referirse, poner temas sobre el tapete que definitivamente se sostienen, porque son el martes, como el día de hoy, parte del contenido de los medios, que agradece que, ¿verdad?, el presidente, como siempre, todo lo que diga, incluso hasta el silencio de un presidente, es noticia. Lo cierto es que en estos tiempos más, y el enfrentamiento está uno y el otro, le contesta el ex, o más bien a la respuesta del 16 de agosto de esa locución ante la Asamblea Nacional. Inmediato en la tarde, la respuesta del presidente Luis Abinader a Leonel Fernández. Ella, por supuesto, tiene ese contexto en el ámbito político. Básicamente aquello, y también lo contaremos, la posición de Miriam Germán. Ella es la Procuradora General de la República, aún, y sobre su, petición el lunes pasado, pero que confirmado de que aceptaría, pero veremos más adelante por qué se quedaría, bajo qué condiciones lo puso sobre, sí, esperar hasta que se dé esa transición entre por supuesto, esa parte de ese órgano del Estado sometido a una reforma, no lo pueden sacar la máxima dirección, en este caso, el Procurador General o la Procuradora. También definitivamente que nos queda la educación. ¿Cómo está eso? ¿Dónde estamos en esta circunstancia? Ya el día 26 tendrá que abrirse de manera calendario, automática en términos de calendario y de actividades y todo lo que tiene que ver con el inicio del año escolar 24-25, que inicia y se cierra ya el año próximo a partir de junio. Se supone que el año va cerrando. Eso conlleva casi siempre lo que va a pasar con la fecha. Casi siempre se estila que en el medio de un acto, sobre todo se da como acto inaugural, como inicio del año escolar, tradición que todos los presidentes, la inauguración de una escuela, un nombre de una insigne escuela, de un nombre de una escuela que lleva su nombre, a razón de la fecha o de la provincia, en fin, dependiendo las intenciones de este protocolo. Televisión del Este es acción. Para que a partir de ahí se da inicio formalmente el año escolar. Siempre ha sido, y eso lo veremos. Mientras tanto, como está el Ministerio de Educación, ¿verdad?, a razón de sus grandes, ¿verdad?, esa coyuntura que ha ratificado ya Ángel Hernández como ministro de Educación. De entrada, eso es una oportunidad, y ciertamente que siempre hemos sido de opinión que ese ministerio hay que dejar una gente ahí como en el Banco Central, que se quede ahí, porque si lo ve, de hecho, el político que pretende hacer vida política por allí casi siempre se quema, porque los conflictos que hay allí, que eso es un campo minado, ese es uno de los puestos de los ministerios políticamente expuestos, más expuestos, por la cantidad de conflictos. Le digo que hay que ser especialista en un buscabomba, un especialista en desactivar bombas, porque no hay el organismo, incluso hasta la misma ley, donde se le entre que no
salga siempre los elementos inesperados, porque es complicado realmente el sistema escolar, el manejo de ello, y sobre todo cuando tiene esa situación que ya la educación es un negocio. No tiene precio, pero tiene un costo. Ese costo también hay que verlo cuál es el estimado de acuerdo al presupuesto para el año próximo, de acuerdo al Ministerio de Educación, previsto para desarrollar ese calendario, llenar las expectativas y completarlo fuera de su presupuesto. Y eso conlleva también saber el número. Es saludable, sí, es saludable que Miriam Germán pusiera sobre todo dos elementos dentro de la mesa para aceptar el puesto. La operatividad, no enfrascarse en inversión a largo plazo, sobre todo económico. Ser un ente operativo, ¿verdad? Que no sea un escollo, no sea, interrumpe la dinámica, sobre todo en el ámbito administrativo, porque los procesos conllevan una dinámica natural, ¿verdad? Esa operatividad de articular de esos expedientes tiene su dinámica, opera con los que establecen los plazos, la ley, los plazos, la forma, y eso ya en sí ya es una camisa de fuerza. En cambio, la parte administrativa, la parte que tiene que ver, ¿verdad?, con la toma de decisiones para mantener las expectativas, la política esta, o más bien seguir con la dinámica, la misma relación con el Estado o el Ministerio, este ámbito de la justicia, entrar en contacto con otros ámbitos del cuerpo del Estado, que no entre en conflicto, porque siempre tiene que estar atento a otros elementos, incluso a muchas ONG y otros organismos que están de alguna manera vinculados en el ámbito administrativo, tienen política, están desarrollando programas juntos, ¿verdad? Colateral con esos acuerdos institucionales que se hacen. Entonces hay que continuar con eso. Y ella puso como condición para quedarse hasta tanto se lleve a cabo ese proceso, del cual la que estamos sometidos a ratificado ha sido, ¿verdad? No solo desde el momento de la intención, el anuncio y es decir, poner a la disposición con las intenciones de la propuesta, el anteproyecto de modificación de la Constitución, en esos 4 aspectos, más hay que hacer muy claro lo transitorio. Y ello a partir de ahí, bueno, la opinión pública gira en torno a qué va a pasar eso. Esa incertidumbre en el ámbito judicial, académico, ¿verdad?, para los periodistas es, ¿verdad?, un filete, ¿verdad?, que la discusión haya temas de discusión, sobre todo de esa dimensión, lo que tiene que ver con una constitución que corta, ¿verdad?, la vida de una sociedad de alguna manera, sobre todo el ámbito político. Y los aspectos que están en ella contemplados hace de alguna manera que sean tema tendencia. Como es recurrente, bueno, ya presentado ayer ese anteproyecto, como se esperaba, Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en presencia del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, que él, por supuesto, le toca a él, porque recuérdese que la vía, es decir, que de acuerdo a la forma, cumple con esos propósitos. La intención, ¿verdad?, que eso entrará al Congreso para su posible... Es decir, ahora crear comisiones, una vez que todo este tiempo el Senado está enfrascado, ¿verdad?, conformar su cuerpo legislativo en cuanto a las comisiones que son importantes, sobre todo esa, la que tiene que ver con lo judicial. Y así hay otras comisiones que hay que crear para que sea ella, ¿verdad?, presente, estudie entre ella y de luego le presente al Pleno la propuesta, lo alcanzado. Por eso que en cada comisión hay la presencia de los 7 partidos, por ejemplo, que están expuestos allí dentro del Congreso, y ellos a su vez, en este caso el Senado, pero casi siempre es bicameral. Es decir, que en ese contexto tomará ese tiempo, luego la discusión real, y veremos después de
lo que queden limpio la propuesta del Congreso. Porque a buen derecho, ¿verdad? Le toca al Congreso sedaciar eso. Sabemos que la mayoría son del PRM, senadores, diputados, y podrían tener la libertad más que para ajustarse a la voluntad del presidente o del PRM, que es uno y el otro representan lo mismo en este contexto. Es decir, el PRM ya asumió la defensa y apegado a la misión, a la visión del presidente Luis Abinader. Eso conlleva que la decisión podría verse que es como sencillamente sin contratiempo. Se conocen algunas reacciones de diputados, solo de los diputados. De los 29 senadores, ninguno se ha pronunciado, al contrario. Se han alineado a las aspiraciones del presidente Luis Abinader, sobre todo los objetivos con esta propuesta. En este caso lo comparten todo, sus aspectos así, no solamente ese candado para no volver más, a él mismo como tal quitándose con un transitorio poderes, la división, esa división que es molestosa, la de las elecciones, unificarla. De eso entrada todo el mundo se alineó en una propuesta, incluso los partidos como tal del sistema no se han pronunciado, pero saben la ventaja que conlleva, por eso es que se alinean, porque un solo proceso conlleva hablar menos esfuerzo, o sea, un solo esfuerzo, no dos, en diferentes épocas que son dos costos. Y eso por eso tiene que entrar en esa ley para modificar ese calendario que está consagrado en la ley no solo de los partidos políticos, de su calendario de actividades, está sujeto a otra ley, a la de la Junta. Y ella hay que modificarla para adecuarla a ese nuevo proceso, si unificar las elecciones, igualmente que la cantidad de diputados. Todo el mundo quiere eso. Ahí es que entran los diputados, que no, algunos, solo los del PRM, hace unos días, algunos que no, simplemente hay que tomar en cuenta los elementos disidentes, probablemente tiene la independencia, pero no va a prevalecer más que lo que han expresado en el ánimo de todos los PRMistas, sobre diputados y senadores. Contemplar y ser consecuente con la realidad del país en términos de esa modificación a esos aspectos de la Constitución, lo que tiene que ver con esos 4 aspectos. Hay el ánimo, igualmente que las leyes, esas sí van a entrar en conflicto, por eso que la demás se deja un poquito más allá, sobre todo la reforma fiscal y la ley de seguridad social, porque la de trabajo, el Código Laboral Dominicano, ya está consensuado prácticamente en 100%, solamente algunos aspectos que está pendiente. Ese es fácil pasar en el Congreso, pero esa ley de seguridad social, esa generará unos conflictos, bueno, por los intereses allí envueltos. Eso de entrada es saludable en el sentido de que nos queda. ¿Qué nos queda en ese proceso? ¿Cómo fluye la democracia? Expresada en otro aspecto. Más que este enfrentamiento entre el expresidente, bueno, el presidente Luis Abinader y Leonel Fernández, no es un enfrentamiento más que diferencias conceptuales, si se quiere, en propuesta, en visión que se tiene en algunos aspectos, sobre todo de la Constitución. Y eso es saludable para la Constitución, otro elemento, porque se nutre de eso la Constitución nuestra, más bien la democracia nuestra. Hay esa diferencia que podríamos tener nuestras reservas, sobre todo las consideraciones que hace a partir de lo expuesto el expresidente Leonel Fernández, pero no deja de ser interesante el debate. Aquello sí, más que provocó cierta cuestión que quedará en que uno le dice al otro, tú defiendes a Maduro y yo la democracia. Eso, ¿verdad?, provocó la otra reacción. Por la realidad, porque lo que estaba expuesto. Y si bien
no estamos en campaña y los partidos políticos tienen que hacer su rol de oposición, sobre todo a partir de la propuesta del partido oficial. Es natural. Sí, claro, en circunstancias que nos gustaría más profundidad, sí, más creatividad en el debate, calidad en la oposición, en el sentido de que hay otros temas más relevantes que podríamos, no solamente con la crítica, sino también el cómo pasamos mediante principios sustantivos. Es decir, en la misma ley o programas y demás para mejorar la realidad dominicana. Aspecto. Porque cuando encontramos los elementos, si uno acusa al otro de manipulador, bueno, pero igual, siempre, sobre todo los números, él es muestra de manipulación en cuanto a los números. Comprende que el debate, no es que es como alguien con una piedra tratando de derribar una torre, ¿no? Porque realmente tiene que ser eso más alto, que defrauda. Por supuesto que uno quisiera encontrar estas figuras políticas que a la hora de articular, de presentar, caramba, sea una cátedra realmente, sea una posición. Por eso tiene tan poca relevancia en el sentido de que se vio dentro de un contexto de una campaña política de tiempo, como ya él se habilitó para seguir en campaña siempre. Bueno, pero no estamos en tiempo de campaña. El presidente, si quiere, bueno, pero fue propiamente contexto para que se da dentro del marco de una campaña, ¿verdad? Como que mañana son las elecciones. Entonces, bien se podría, en este contexto, ¿verdad? Aspecto que tiene que ver con los grandes temas nacionales y transnacionales nuestros, cómo abordar el tema de la independencia total alimenticia nuestra, la independencia total. Y entiende, tema relevante, alinearse como tal alrededor de causas como la haitiana, por ejemplo, la política exterior. Vamos a definir un plan a largo plazo sobre la realidad de la defensa nacional, por ejemplo, y otro tema vinculado a lo colectivo. Más allá de eso, del debate de las elecciones, de conseguir una posición política, sino más allá de esos 4 años, o ese día de las elecciones cuando tenemos los resultados, sobre todo en la noche o si bien del 19 de mayo, cada 4 años, o al otro día en la mañana del 20 ya estamos ganando. Y después de ahí, ¿qué hago? ¿Cómo arranco? Pues generalmente los programas de los gobiernos que se proponen, que se llevan por ley a la Junta, son simplemente declaraciones de principio. Cuando yo me tocó hacer eso a más de un político, simplemente yo se le cambiaba el nombre. No es bueno, pero que al final ellos lo que quieren es tener algo y presentarlo a la Junta. O sea, los ejes como propuesta de una posición legislativa, una posición, tener como propuesta llevar a la Junta porque es una condición. Hay algunos que se ajustan y llevan su propuesta, pero cuando encontramos es lo mismo, porque cuando se llega allí, tan pronto se gana, que hay un cambio del individuo. Definitivamente que empezamos desde cero, porque primero los que tienen la experiencia ya saben lo que van a hacer, en el sentido de que van a seguir haciendo lo mismo. Y no para él es fácil, pero para el que llega nuevo, tiene que ajustarse, son unos meses, y ahora le dan hasta le dan un briefing, lo acompañan a cómo presentar la propuesta, es decir, lo alfabetizan en torno a esos elementos básicos, la presentación de propuesta, el derecho parlamentario, en fin, todo eso lo alinean porque no todo el mundo está preparado, ¿entiendes? Para conocer, por ejemplo, el derecho parlamentario,
la presentación de propuestas legislativas y demás, cómo motivarla, sobre todo escribirla, porque ellos ninguno, o muy escasos de ellos saben escribir, como la realidad de nuestro país, que todo el mundo dice que sabe leer y escribir, pero a la hora de escribir nos damos cuenta que no sabe escribir. Y eso está lleno el Congreso. Y si a eso le asociamos o le agregamos, más bien con justa dimensión, las enfermedades del aprendizaje, muy común, no solamente en América, una enfermedad común. De modo que estamos expuestos a ellos, a lo que ellos deciden ellos, los diputados o los senadores en esa asamblea revisoria, si va a ser mediante ese, definitivamente que hay que constituir ese aspecto, ese ingrediente, abocar, más bien incurrir en ese mecanismo para completar o llenar las expectativas de esta propuesta de reforma de la Constitución en esos aspectos que en su momento Antoliano Peralta, cito, dijo él, solo será un corte quirúrgico donde vamos a ver y modificar ahí, cierro la cita, así será solo ese aspecto de la Constitución. ¿Ella qué va a parir? Bueno, una nueva Constitución, una contrarreforma o lo que se entienda como se le llamará, será cosa de lo adelante. Mientras tanto, aquí, con los partidos políticos, en ese contexto, ¿qué tiempo sí de ellos hacer sus ajustes internos? ¿Por qué no? Aprovechar que no hay esa actividad de las elecciones que toman mucho tiempo y fracasan ese capítulo que nunca falta dinero para la promoción, la educación, doctrinar a sus miembros, organizarse, replantearse como lo que está ahora mismo el PLD, el resto de los partidos políticos, replantearse ese aspecto. Yo sé que los que participaron aliados a Alianza RD y Avanza RD, bueno, pues Rescate RD, ellos definitivamente están pendientes a qué le van a dar, sobre todo los ganadores, a los que estaban con Avanza RD, es decir, el PRM con sus partidos aliados en sus niveles por provincia. Era una alianza, un proceso muy complejo, lo que significa que ellos van a estar pendientes a organizar su partido, cómo van a conseguir un empleo, ser parte del gobierno. Pero lo grande le queda el PRD. ¿Qué va a hacer el PRD y el Partido Reformista? O el PQDC, por ejemplo. ¿Qué van a hacer esos partidos? ¿Cómo van a entrar en ese proceso para presentarse de otra manera? ¿O van a hacer lo mismo? De modo que eso, el tiempo, ponerse a hacer eso sería relevante. En este contexto de todos los años, siempre fijando posición, cómo participar en los escenarios políticos donde haya discusión para que se quede marcado los partidos políticos. Por ejemplo, definitivamente que el Consejo Económico y Social será convocado con la intención de seguir llegando a pactos sociales, que lo necesitamos, porque las sociedades se construyen más que los conflictos en la negociación y en los pactos, que ayudan, sobre todo este país que la agenda esa 2030, esa agenda, no vamos a completar esos objetivos que nos plantearon, fueron 17, y no vamos a llegar hasta allí, bajo las circunstancias. Estamos a esa cantidad de días, de años, y no hemos alcanzado lo que se propuso en ese. Igualmente en los aspectos que tienen que ver con la misma ley de Estrategia Nacional Ley Nacional de Estrategia. Ella tiene elementos allí planteados que no hemos completado. Todavía hay desigualdades, todavía hay elementos que tienen que ver con responder socialmente a aquellas demandas de años
esa carencia, ¿verdad?, ya con vida propia en esas comunidades olvidadas, sectores olvidados que necesitan el auxilio, pero que por fruto de eso, de la misma forma como se ha gestionado los recursos del Estado a lo largo de estos años, que han, más que eliminar esa carencia, la mantienen viva. Y esos son los temas que hay que plantear a lo largo de todos estos procesos. Estos 2 años nos da esa oportunidad, sobre todo a los partidos políticos que tienen ese peso específico para ser parte de la historia en esa dirección, de dar un poco su interés y enfocarse, como dice, los partidos políticos están llamados a responder los intereses de la comunidad, del colectivo, ser el intermedio entre el que tiene y no tiene. Pausamos, en breve regresamos con más.